Muy buenas tardes, amigos asociados al Centro de Excelencia en Gestión Humana CEG. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a connotados especialistas vinculados a la gestión humana en las organizaciones. El día de hoy tengo el agrado muy personal de entrevistar al señor Roberto Larrechea Irigoyen, director de proyectos de engagement de Circular HR, consultoría en gestión humana de la Fundación Chile. Roberto, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer tenerte y te agradezco mucho por tu tiempo el día de hoy. Perfectamente, lo mismo por acá. Muchas gracias por esa bienvenida. De nada, al contrario. Hoy día nos convoca pues un tema especialmente crítico dada la situación de nuestros países, ¿no? Vamos a hablar de engagement y agotamiento laboral, ¿no? Tremendos conceptos y estoy seguro que vamos a quedarnos con muchas eh, interrogantes que vamos a querer irlas aclarando conforme vayamos viendo la entrevista y en futuras entrevistas. Ya te voy comprometiendo a futuras entrevistas, estimado Roberto. Fíjate, el tema es pues, como decíamos, crítico. Ajá. Y la primera pregunta que nos surge de este lado es, ¿por qué el engagement laboral puede ser una fuente de ventaja competitiva para las empresas? Bueno, el engagement laboral tiene mucho que ver con la ventaja competitiva. Ya creo que cada vez está más claro que una de las principales fuentes de ventaja competitiva para las empresas es su capital humano, ¿cierto? Es una fuente de ventaja competitiva muy difícil de replicar. Y en ese sentido, el engagement laboral es un elemento que puede activar fuertemente esa fuente de ventaja competitiva. El engagement laboral tiene que ver con ese estado de activación, ¿cierto? Y motivación de las personas cuando están en un trabajo que los entusiasma, que los apasiona. Por tanto, yo creo que todos hemos estado en equipos o hemos trabajado con personas donde podemos ver la diferencia que hace cuando la gente está mentalmente conectada con su trabajo y emocionalmente conectada con su trabajo. Quienes tienen mayores niveles de engagement son personas que experimentan niveles de energía más altos, se sienten dedicadas, ¿cierto?, hacia su trabajo, y cuando están trabajando se sienten inmersos, ¿cierto?, es esta sensación que uno entra en un estado de flujo, ¿cierto? Por tanto, estas personas con altos niveles de engagement tienen comportamientos muy claros, tienen, tienen digamos, actúan de una manera que es muy distinta en el sentido que agrega mayor valor. La investigación hasta hoy lo que nos indica es que la gente que tiene más engagement tiene comportamientos muy específicos. Por ejemplo, tienden a permanecer mucho más en las organizaciones. Eh, por otro lado, son más proactivas. Eso quiere decir que más allá que quedarse en los límites formales de su cargo, van más allá, ¿cierto? Son expansivos, hacen cambios, modifican, empujan, ¿cierto? Ponen intencionalidad a lo que ya está definido, por tanto van haciendo ajustes y aportando proactivamente. Al mismo tiempo son mucho más creativos. Cuando el trabajo que haces es parte importante de tu día a día, ¿cierto? Te importa, estás conectado con esto, te importa cómo va a funcionar esto, se te empiezan a ocurrir ideas, eres más creativo, persigues mejoras, impulsas innovaciones. Y bueno, lo otro que nos dice la evidencia es que efectivamente esta gente, dado todas estas condiciones, tiene un desempeño distinto. ¿Y en qué se traduce esto? En que son más productivos, en que tienen mejores niveles de venta, en que tienen mucho mayor satisfacción de cliente, que tienen menos defectos de calidad, ¿cierto? Cometen menos errores. Por tanto, la actitud de las personas en su trabajo agrega un valor adicional a solamente, por ejemplo, la capacitación. ¿Mm? Por tanto, como te digo, el engagement puede ser una fuente de ventaja competitiva en la medida que complementa las otras iniciativas de gestión de recursos humanos que entregan la base. Si yo selecciono gente adecuada, la capacito y entreno y además la induzco, tengo una buena base. Pero si es que yo no riego adecuadamente una buena semilla, lo más probable es que no logre sacar todo ese potencial oculto. Lo que buscamos es poder, a través de la gestión de la actitud en el trabajo, pasar de desempeños adecuados a desempeños excelentes. Eh,
lo que comentas, Roberto, yo mientras escuchaba pensaba, bueno, ¿qué está pasando ahora con todos los colegas, los que están trabajando, ya sea en oficinas o la gran mayoría en casa, y están bajo un régimen pues mucho más, no sé, nuevo para empezar, no quiero decir nada, sí, un régimen diferente, ¿no? Porque escucho que la gente se queja de que estamos cansados, de que hay más presión, que los horarios, que las responsabilidades en casa, la familia, las facilidades no son las mismas de una oficina. Y hemos leído pues, que en el tema de engagement hay un concepto, no sé, opuesto, distinto, que es el agotamiento, ¿no? Entonces, pareciera que tiene algo que ver. Explícanos un poco, explícanos por favor qué significa esto del agotamiento en este mundo del desempeño y el engagement que nos estás comentando, por favor. Bueno, en relación al engagement, es súper importante, como dices tú, considerar que hay un extremo opuesto. Por un lado, tú puedes estar fuertemente motivado, ¿cierto? Entusiasmado con el trabajo que estás teniendo. Típicamente esto es algo que pasa naturalmente cuando uno llega a un nuevo trabajo. Todo es novedoso, todo propone aprendizaje, todo es desafiante, interesante. Pero por el contrario, cuando ya nos adecuamos un poco a este trabajo y por el contrario, más bien nos sobrepasamos de las exigencias de ese trabajo, nos empieza a ocurrir lo contrario. En vez de tener una salida motivacional, que sería lo que ocurre cuando tenemos alto engagement, más bien nos vamos quemando, nos vamos fundiendo. ¿Ah? Y un grado extremo de esto sería desarrollar el síndrome del burnout laboral, pero lo que típicamente ocurre antes de llegar a niveles clínicos como el burnout es que vamos desarrollando grados de desgaste y agotamiento laboral que empiezan a ser crónicos y medianamente patológicos en el largo plazo. Por tanto, lo que busca la gestión de ambientes laborales o lo que debiera apuntar no solamente es a potenciar lo más posible la motivación de las personas, sino que además protegerlos del agotamiento laboral. ¿Y por qué es esto tan importante, creo yo? Eh, Basado en todo lo que sabemos hasta hoy día, en términos de las tecnologías de la información, de las exigencias del shareholder economy, en base a las nuevas eh, implicancias de la globalización, ¿cierto? Y los niveles de competitividad actuales de los mercados, es que el trabajo no termina. ¿Ah? Siempre hay más trabajo. Es un ciclo interminable. Y como consecuencia, el agotamiento laboral es una de las grandes amenazas de la fuerza de trabajo en las empresas proyectados hacia el siglo XXI. Entonces, la gran pregunta, creo yo, para las empresas es cómo están ellos gestionando los niveles de agotamiento laboral de sus equipos, de sus colaboradores, empleados. Yo creo que el gran tema detrás hoy día de la gestión de ambientes laborales es poder equilibrar el generar motivación, pero al mismo tiempo el proteger de este agotamiento laboral. Hoy día lo que tiene que poder hacer el área de recursos humanos es responder a sus directorios o a sus gerencias generales qué nivel de desgaste, ¿cierto? ¿Qué riesgo de agotamiento tienen los distintos equipos? Y por tanto, ¿por dónde podría venir un riesgo a la operación de esos equipos y a la productividad de la empresa? Esto, Y para esto... perdón, ¿Mm? sigue, sí. No, no, adelante, adelante. No, quería comentar que estos distintos niveles de agotamiento, de alguna manera, pueden también ser causantes o sea, tienen consecuencias, ¿no? Pueden ser causantes de enfermedades o causas de accidentes. Y eso me lleva a pensar que hoy en día, pues todas las empresas que están por retornar a esta nueva normalidad, eh, eh, deben cuidar la prevención de la salud, que no se disemine el virus, no se contagie su gente, y eso es un tema fundamental, y sobre todo que la seguridad y la salud en el trabajo esté garantizada. Sin Entonces, duda. unas personas agotadas en ciertos niveles, ¿no?, importantes, tal vez podrían ser personas que descuiden o que estén más propensas a ese tipo de eventos que no queremos que sucedan en la empresa, ¿no? Absolutamente. O sea, el problema del agotamiento no solamente tiene implicancias de salud, que es lo más grave. O sea,
Lo que te ocurre cuando tú tienes equipos o personas que están agotadas a nivel crónico es que empiezan a generar problemas físicos y mentales. ¿Ah? Cosas podrían ser tan básicas a veces como uno dice problemas de sueño, pero Ajá. también úlceras Ujú. y otro tipo, ¿cierto?, de incidencias físicas y al mismo tiempo un montón digamos, consecuencias a nivel de la salud mental de las personas. Ese es el extremo máximo en términos de la implicancia. Pero Ujú. hay algo que uno muchas veces no hace la ligación, y es que cualquier tipo de riesgo en términos de la salud de las personas lo que va a hacer también es impactar la productividad de la organización. En la medida que tenemos equipos que se van fundiendo, son equipos que empiezan a mostrar licencias médicas, son equipos que empiezan a mostrar sintomatología, que Ujú. empieza a verse el problema del presentismo, ¿cierto? Que están ya a un grado tal de quemados con su trabajo, que están presentes pero no están aportando. Y en grados más extremos, obviamente, están tan quemados que simplemente no pueden estar presentes porque están siendo tratados por enfermedades. Ajá. Entonces, la pregunta para recursos humanos, como te decía, tiene mucho que ver con cómo estamos reportando hacia quienes toman decisiones respecto a cuál es el riesgo involucrado y dónde se aloja ese riesgo al interior de la organización, los distintos grupos, plantas, gerencias, áreas, etc. Y una vez Ujú. que uno puede hacer eso, entonces lo primero es decir, ok, ¿cuáles son las herramientas concretas y las acciones concretas, decisivas, que está tomando recursos humanos para poder administrar este riesgo? Y eso tiene que ver con tener mediciones formales que permitan tomar las decisiones correctas y tener monitoreos periódicos del nivel de Ujú. agotamiento acumulado en los equipos, pero al mismo tiempo también acciones de gestión que permitan levantar mecanismos de protección para las personas, ¿cierto? Que no se vean tan vulneradas, Ajá. pero también enseñarles y entregarles herramientas para que ellos también puedan desarrollar mejores capacidades de recuperación y de descanso. Ujú. Y todo esto es sin siquiera contar el desafío del COVID, en la medida que además tenemos virus dando vuelta, la salud de los empleados, de los colaboradores, se ve aún más expuesta. Por tanto, la gestión del agotamiento laboral y la salud de las personas hoy día está mucho más eh, expuesta a la mirada de recursos humanos de lo que probablemente nunca ha estado. Y eso es una buena noticia, porque creo yo, deberían las distintas empresas mantener ese impulso, porque lo que hoy día se presenta como un virus, el día de mañana va a venir por el agotamiento laboral, las enfermedades laborales, ¿cierto? A Ujú. nivel física y de salud mental. Ajá. Qué importante esos conceptos de engagement y agotamiento laboral. Eh, nos estás indicando, nos estás diciendo que pues, mucho de la capacidad de gestión de la gente finalmente tiene que ver con esto del engagement y el agotamiento, ¿no? Y ahora, como tú bien decías hace unos segundos, el tema del virus y el COVID, pues esto está cambiando muchos paradigmas, ¿no? Mm. Y este COVID nos ha llevado a que mucha gente estemos en cuarentena, otros están trabajando en situaciones bastante, decíamos, estresantes. Entonces, creo que esta cuarentena de alguna manera afecta el engagement y el agotamiento de la gente, ¿no? Esta crisis, estemos en casa confinados o estemos trabajando en una situación que tenemos que salir y arriesgar, ¿cómo afecta esto el engagement y el agotamiento de las personas, ¿no? Bueno, sin duda que lo afecta. O sea, el engagement y el agotamiento son indicadores globales del bienestar de las personas. Mm, mm, Por tanto, a la medida que tú tienes un adecuado nivel de engagement y un limitado, por no decir, nadie tiene cero nivel de agotamiento, todos tenemos algún nivel de agotamiento. Pero en la medida que tú tienes un adecuado balance, donde tienes un buen engagement y un limitado grado de agotamiento, tu bienestar va a estar ahí andando, ¿cierto?, en un buen ciclo. Por el mm, contrario, frente a este escenario, lo que ocurre es que más bien se genera malestar. ¿Por qué ocurre mm, esto? Porque empezamos a ver un desbalance entre el nivel de estresores que hay presentes en el ambiente, el aumento de la presión en el trabajo, ¿cierto? La incertidumbre que hay rondando, el riesgo del contagio, el estrés emocional, ¿cierto? La incertidumbre económica y el nivel de herramientas y recursos que uno tiene a disposición para poder enfrentarlo.
Ujú. Por tanto, este desbalance lo que hace es que más bien tiende a que el bienestar de las personas se vaya perdiendo. De hecho, nosotros recientemente hemos estado haciendo desde Circular HR o varios monitoreos a- para poder entender cómo en distintos momentos del aislamiento se ha ido viendo afectado este tipo de indicadores. Y lo que Ujú. naturalmente nos damos cuenta es que debido a este contexto, el engagement de las personas ha tendido a bajar fuertemente y al mismo tiempo el agotamiento ha tendido a crecer. Lo que Ujú. esperamos es que esta tendencia continúe en el tiempo, porque ciertamente el desbalance no va a ser rápido de volver a balancear. Y eso va a requerir, por una parte, obviamente, que el entorno y el escenario económico y el escenario mundial pueda volver a estabilizarse, pero al mismo tiempo que las empresas sean capaces de entregar herramientas para que las personas, al menos en lo micro, en su propio entorno laboral, sean capaces de volver a retomar este balance. Ujú. Ujú. Por tu experiencia, Roberto, en muchos proyectos de engagement, no sé, en Chile, sino en otros países, eh, y ahora con esta crisis inesperada en que estamos todos, los líderes de las organizaciones eh, se ven retados, ¿no? Se ven ante una Mm. situación distinta y algunos lo están haciendo bien y otros pues están también experimentando nuevas ideas. Pero ¿qué tips tú podrías, en base a tu gran experiencia, darles a los líderes y cómo pueden manejarse en esta Mm. situación actual ante sus equipos que están a distancia, no los ven, qué sé yo, están enfermos algunos, ¿qué cosa tú les puedes recomendar, por favor? Ujú. Mira, depende. Depende porque hay distintos tipos de líderes y por tanto hay distintos roles que los líderes tienen que poder enfrentar. Ahora, los líderes, sea cual sea tu rol de liderazgo al interior de una organización, es crítico. Y tanto que seas un líder de equipo como que seas un líder de la organización, ¿cierto? Dentro de la cúpula estratégica, ambos roles de liderazgo tienen responsabilidades muy determinantes para el entorno laboral normal y más todavía para esta época y estos momentos de crisis, ¿cierto? Crisis sanitaria, crisis económica. Por un lado, para los que son líderes de equipo, eh, la primera recomendación es poder actuar como líderes facilitadores del engagement. Y esto quiere decir básicamente dos cosas. Uno es asegurar que estén presentes todos los factores protectores del engagement y al mismo tiempo, lo segundo es que puedan actuar como primera línea de contención de las preocupaciones de su equipo. Poder traspasar la información, ¿cierto? Aclarar todo lo posible, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de factores protectores son los que ellos pueden facilitar? Ciertamente, por un lado, está la cercanía que ellos puedan entregar, el estar disponible, el ser cercano. Por otro lado, el poder entregar retroalimentación constante. Y para esto, por ejemplo, se recomienda el acelerar las reuniones uno a uno. Típicamente uno tiene reuniones uno a uno con su equipo a lo largo del año, quizás una o dos veces. La idea es aquí, probablemente, dado la situación, explotar ese tipo de espacios, quizás a tener reuniones uno a uno mucho más breves, pero más periódicas. Es decir, por ejemplo, una vez al mes, tener llamados cortos con tu gente, de manera de entender y poder abordar no temas laborales, sino que dado el contexto, simplemente conectarte a nivel humano, entender qué cosa les está ocurriendo, qué dificultades están teniendo, cómo les está afectando la situación, qué problemas han tenido que resolver y cómo el equipo puede estivar de mejor manera las cargas para poder adecuarse a los horarios que está teniendo que implementar esta persona en su trabajo desde casa o a las dificultades que está teniendo o a cualquier obstáculo en general que empiecen a aparecer en estas reuniones. ¿Mm? Eh, pero a nivel de los líderes que son más bien líderes organizacionales, ya no van a tener este rol de contención de primera línea. No están tan cerca de los equipos, no a nivel masivo al menos. El llamado para ellos es más bien el de llenar los espacios comunicacionales, el de mantener una muy potente presencia comunicacional. ¿Por qué? Porque en estos momentos de alta incertidumbre, lo que se requiere de estos líderes, que son los que dirigen la organización, es que nos conecten con varias cosas. Una de ellas es el optimismo, por ejemplo. Otra de ellas es el sentido de misión, hacia dónde estamos yendo, ¿cierto? Que no nos perdamos
en lo pequeño que estamos haciendo y el líder sea capaz de reconectarnos con un futuro y con un pacto de futuro, ¿cierto? Con nuestro rol. Ujú. Y por último, estos líderes lo que debieran también hacer es reforzar constantemente, en un momento donde estamos tan separados físicamente, reforzar el sentido de unidad de equipo, de que somos todos un gran equipo, un gran grupo, una gran familia yendo hacia algún lugar. Por tanto, en la medida que son estos líderes capaces de transmitir un mensaje de optimismo y de esperanza, es decir, si bien no te puedo contar de todo hoy día porque ni siquiera yo tengo las claridades, esto es lo que sí te puedo contar, esto es lo que sí tenemos claro, esto es lo que podemos rescatar, esto es lo que hoy día probablemente estamos dando por sentado, pero no deberíamos estar dando por sentado. Por tanto, quiero rescatar esas cosas positivas y quiero transmitirte un mensaje de esperanza hacia el futuro, hacia dónde vamos. Cómo espero que pronto lleguemos a este lugar de esperanza, que todo esto pase, vamos a ir hacia allá juntos, eh, pero también conectarnos, como te digo, con este rol, el ayudarnos a mantenernos conectados con esta misión, que la urgencia del día a día tiene esta potencia tan grande de desconectarnos, de alienarnos respecto hacia dónde vamos y qué impacto queremos generar. El líder entonces debiera ocupar estos espacios comunicacionales para poder ayudarnos a reconectarnos y recordar hacia dónde estamos yendo. Muy Porque interesante. naturalmente bajamos la cabeza y tenemos que poder en algún minuto alguien nos tenga que ayudar a mirar hacia adelante. Muy interesante. Finalmente, me has hecho pensar, el líder finalmente es tan ser humano como todos nosotros, ¿no? Y tendrá posiblemente los mismos problemas, parecidos, similares, y eso también hace que sea una persona, como tú dices, pues, más cercana, más conectada con el equipo, ¿no? Absolutamente. Y en tiempos de trabajo remoto, a distancia, este énfasis humano es algo que los líderes no pueden dejar de lado. Por mucha urgencia que hay hoy día, lo que tienen que preguntarse es dónde voy a agregar mayor valor, en el control o en el generar vínculos que puedan ayudar a que la gente sea más productiva en su rol y conectarlos con su rol, por supuesto. Súper interesante, Roberto. Para ir acabando, y ya, y por supuesto, volver a agradecerte por tu tiempo, eh, nos quedamos con esos conceptos de engagement y agotamiento laboral y la importancia de tenerlos muy mapeados y medidos. ¿Mm? Así que seguramente en el futuro te volveremos a invitar para poder conversar más profundamente sobre el concepto de engagement y agotamiento laboral, su medición, sus consecuencias y cómo se puede impactar a través de la gestión de los líderes en estos conceptos tan importantes para la gestión empresarial. Perfecto, Néstor. Bueno, como tú dices, efectivamente, si no medimos, no podemos hacer gestión. Así que sí, completamente de acuerdo y encantado de poder participar y meternos más en profundidad en los temas que por ahí fuimos tocando muy brevemente. Te agradezco muchísimo, Roberto, en nombre de toda la gente del Centro de Excelencia de Gestión Humana y el mío propio, por supuesto. Estaremos muy atentos a los acontecimientos que vayamos observando en las empresas, en términos de compromiso de los trabajadores, en términos del engagement de los colaboradores, de todo lo que va sucediendo, de las medidas que están dando también los gobiernos en los países, para ver cómo eso nos afecta, y estaremos seguramente en contacto. Te dejo mucho el tiempo, nuevamente, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Néstor, cuídate. Gracias.